Conciencia Curativa Biológica, Ciencia Curativa Germánica con el Dr. Antonio Galicia González. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Todos los miércoles en punto de las 12 del día en OM Radio. Todos ustedes, una vez más, en su programa Ciencia Curativa, Conciencia Curativa Biológica, con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González, hablando de la ciencia curativa germánica. Muy buenos días, qué bueno que nos escuchan, que nos sintonizan, que semana a semana ponen la computadora, ponen el celular y nos comparten, nos dan like y nos envían a otros amigos, familiares estos programas. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos llame 01-222-240-7482. Celular para WhatsApp 2221-400645. Si nos habla fuera del país, si nos quiere mandar un WhatsApp para una consulta vía Skype, es más 521-2221-400645. Saludos a España, que tenemos pacientes. Saludos a República Dominicana. También tenemos pacientes. Saludos, Miguel Jacín, te mando un abrazo enorme. Sabemos que hay una labor titánica de difusión en República Dominicana con Miguel Jacín hablando de la ciencia curativa biológica. Saludos a Luis Rubio de Perú. Espero pronto verte, mi gran y estimado amigo. Un médico que ha hecho que la medicina en Perú sea otro camino. Hablar del doctor Rubio es hablar de todo un trabajo de muchos años, de mucha experiencia, y que ha hecho cambios importantes en la salud de Perú. Le mandamos un abrazo enorme. Saludos también a Guatemala, doctora Sigrid, un abrazo cálido. Saludos a Puerto Rico. Saludos a Costa Rica, acabamos de estar con un paciente también. Saludos a Perú, tenemos un paciente que nos acaba de contactar, un joven que entró a través de una pesadilla, volvió a recaer un conflicto del cual lo pudimos sacar hace 3 años que empecé a ir a Perú. Y tuve la oportunidad de ver a este joven, salió adelante y hoy a través de un sueño volvió a presentar una constelación que se llama frontal de la corteza cerebral o frontoparietal, en el cual involucra los 2 relés de tiroides o de bronquios y los posteriores de miedo posterior. Hace una constelación frontoparietal y hay un miedo por el porvenir con un suceso trágico, por ejemplo, perder familiares, y hay angustia y ansiedad. Es un tema que estamos tratando con este joven y que gracias a Dios va bastante bien. Ya han bajado, después de hace 2-3 días estar con él haciendo terapia, han bajado las crisis de angustia y ansiedad. Y bueno, pues hay muchas personas que se nos pasan del saludo. Saludos a todos los que nos siguen en Facebook y que semana a semana nos sintonizan y están con nosotros. Este programa quise un poquito que cambiara y le llamamos cancerología, un poquito para entender por qué tenemos esta postura de este descubrimiento de las 5 leyes biológicas, y si no es el tema de defender una nueva ciencia, es más bien la otra parte de la moneda, porque estamos convencidos de que las 5 leyes deben de llevarse a todos los espacios de salud del mundo y que serán un parteaguas, serán la tercera revolución a la medicina el día de mañana, el día de un futuro. Hablando del cáncer,
La definición deriva de una palabra latina que se llama cangrejo, este concepto se puso porque se adhiere a cualquier parte, a cualquier zona que se tome, que se agarre de una manera obstinada, como el cangrejo. El cangrejo, una vez que pinza, es difícil que suelte esa pinza de donde se ha tomado. Y tumor deriva de tumere, que significa crecimiento, hincharse. De hecho, puede llamársele tumere a un proceso inflamatorio. Neoplasia significa nuevo crecimiento. Ambos, tanto tumor como neoplasia, son conceptos en los que se refiere a un crecimiento de una masa normal de tejido que crece independientemente de la estructura que se encuentra ahí, aparentemente con una pérdida de control de ese crecimiento o de ese mecanismo de crecimiento. Vamos a entender o vamos a creer que se ha vuelto desquiciado, loco, y que va a proliferar desordenadamente y que no va a tener ningún control, y que inclusive va a migrar a cualquier parte del organismo, y en ese momento pone en peligro la vida del ser humano, lo pone en total crisis de existencia, peligra su vida. Esto es totalmente un concepto de la medicina convencional, de la medicina académica, de la medicina que hemos generado en este par de siglos, y que creemos que se compromete la vida humana. Esto ya lo veremos, que esto no es cierto. Anaplasia significa pérdida de las características propias de una célula cuando sufre una diferenciación, ya sea por el proceso tumoral o por el proceso, en este caso, de necrosis o de ulceración carcinomatosa. Metástasis es un concepto que se acuñó hace más de 180 años con el doctor Rudolf Virchow, el padre de la patología celular. De ahí deriva la concepción de las diferentes especialidades y que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. El doctor Virchow propone que el crecimiento cancerígeno tumoral va a tener un avance, o va a tener la posibilidad de migrar hacia otros espacios, hacia otros tejidos, a través de una vía que se llama hematógena, que significa a través de la sangre, o a través de la vía linfática, que significa a través de la linfa, y que reproducción de padecimiento en órgano distinto al que se presentó de origen primario, vamos a llamarle metástasis. De ahí viene la palabra primario, secundario. Esto también, de acuerdo a la ciencia curativa biológica, es falso, es solamente una teoría. No existe ninguna comprobación científica de la existencia de las metástasis. De entrada, no se comportan de la misma manera. Es decir, un paciente que tiene cáncer de mama y tiempo después pudiera tener en costillas, pudiera tener un melanoma, pudiera tener en pulmón, no siempre se comporta de la misma manera. Un paciente que tiene gripa, siempre todos los pacientes con gripa tienen 1 o 2 o 3 síntomas parecidos y que se repiten acá. Es muy difícil que un paciente tenga una secuencia totalmente lineal o totalmente coincidente a otro paciente que está teniendo la misma enfermedad. De manera que creemos, como no tenemos la explicación de por qué se genera un solo cáncer. Si usted le pregunta a un médico por qué me dio este proceso de enfermedad, por qué tengo cáncer, difícilmente le va a decir por qué. Y lo que sí le va a decir es que si usted le pregunta a 2 o 3 médicos diferentes momentos, cada uno va a tener su propia versión. De manera que la medicina, decía mi maestro, el doctor Richard Herrhammer, es la medicina de las 1000 teorías. De manera que también tenemos un concepto que se llama clonación, que es un cáncer originado de un solo abolengo que prolifera formando un clon de células cancerígenas. También tenemos un concepto que se llama autonomía, que es el crecimiento que no depende de la influencia bioquímica y física ambiental.
El cáncer no es una enfermedad única, es un proceso caracterizado por la proliferación de células descontroladas de la que se conduce a una masa tumoral y que a este concepto le llamamos neoplasia, nueva formación. Hay una foto de un paciente que tuve hace unos 10 años con un tumor melanoma necrosante que con ayuda de micobacterias se está destruyendo esa masa tumoral. Inclusive la medicina piensa que ha entrado a su tercera o cuarta etapa donde hay necrosis y el cuerpo se está destruyendo y que es la etapa final del cáncer o que es la etapa donde ya es lo último que el paciente va a vivir y que después de esto muere. Esto hoy en día, a través de los descubrimientos científicos de las 5 leyes de la ciencia curativa biológica, nos podemos dar cuenta que esto es falso, que es en realidad un proceso en el que el organismo, el cerebro, está entrando a descomponer, a destruir, a necrosar, le llama el doctor Hammer, necrosis caseificante en algunos momentos, algunos procesos de tejidos destructivos, con ayuda de hongos, con ayuda de micobacterias y con ayuda de bacterias van a destruir nuestros procesos tumorales. De manera que estos procesos de tumor, el organismo tiene su propia capacidad de autorregulación. Sin embargo, entramos en más pánico, podemos tener nuevos conflictos, podemos que la medicina nos dé quimioterapia, radioterapia y definitivamente entrar en una situación de la cual ya no podemos salir. De manera que neoplasia se refiere a un cáncer que se requiere de una malignidad, su crecimiento no es más controlado y el tumor es capaz de invadir los tejidos adyacentes y diseminarse en sitios más distantes. Así es como conocemos el concepto de metástasis o metastazizar. Este concepto de metástasis fue acuñado hace 175 años y ha quedado en el colectivo de la ciencia. Sin embargo, nadie ha visto una célula tumoral viajando de ahí. Es imposible que en el camino haya una metamorfosis embriológica, ya que cánceres tienen diferentes estirpes embrionarias, tienen diferentes controles en áreas del cerebro y se comportan de manera distinta. No es lo mismo un adenocarcinoma que un carcinoma ulcerativo. No es lo mismo una necrosis que un osteosarcoma. Es decir, son diferentes procesos tumorales. Sin embargo, nos hemos masticado la teoría de que el cuerpo se ha desquiciado y puede dar cualquier cáncer, dar origen a otro tipo de cáncer, aún sea embriológicamente distinto, y esto es falso. Existen diferentes formas de cáncer, los llamados sarcomas, que es un tumor que crece a partir del mesénquima, hueso, músculo, tejido conectivo. Esto está relacionado con conflictos de desvalorización y casi siempre siempre que aparecen estos llamados sarcomas, ya es la fase restitutiva del crecimiento, porque antes nadie vio una necrosis o una destrucción de tejido por un enorme conflicto de desvalorización. Y cuando aparece el sarcoma o el osteosarcoma, de acuerdo a la investigación científica de las 5 leyes, aparece en la etapa de vagotonía, por lo tanto aparece en la fase de curación. Y este crecimiento, que a pesar de esto puede ser demasiado impactante o demasiado intenso, va a ser siempre una fase de curación de un conflicto de desvalorización, que en la primera fase, acuérdense que en la fase de la segunda ley, todo proceso de enfermedad es un evento bifásico. O sea, en la fase previa, la fase llamada simpaticotonía o fase activa del conflicto, va a haber necrosis del hueso o del músculo. Y en la fase de curación va a haber crecimiento celular del hueso o del músculo, el que llamamos sarcomas. El carcinoma se va a originar del tejido epitelial. Este va a ser ya sea de bronquios, de tejido de piel, de mucosas, y entonces va a ser la fase de curación, los llamados carcinomas. Va a presentarse el diagnóstico en la fase de curación del proceso, del programa. Explico. Tanto la piel, la epidermis,
está compuesto la mucosa, tejidos como recubrimientos de los bronquios, ciertos recubrimientos de la parte interna de las arterias. Vamos a encontrar que hay ulceraciones en la fase previa. El doctor Hammer, en sus 5 leyes, demuestra científicamente en la tercera ley que todo tejido ectodérmico regido por la corteza del cerebro en la fase simpático-tónica hace disminución celular, o la fase activa del conflicto, la fase fría, y en la fase de curación hace un crecimiento celular. Ahí encontraríamos al linfoma no Hodgkin, encontraríamos a carcinoma de cervix, encontraríamos carcinoma de bronquios, y encontraríamos siempre esta fase. Ya estos diagnósticos estarían en la fase de vagotonía, por lo tanto estarían en la fase de curación. Tenemos también conceptos de enfermedades linfoideas, hematopoyéticas, las llamadas mielodisplasias, la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mielodisplásica, etcétera, etcétera, o mieloide, y que todos estos procesos de la sangre que hemos etiquetado como una proliferación o como una cáncer en la sangre, en realidad ya se encuentran en la fase de curación de un programa de hueso por un grave o enorme conflicto de desvalorización o de devaluación o de autodevaluación, pérdida de la autoestima, pérdida de sentimientos de culpa, sentimientos de no ser capaz, sentimientos de no haber logrado algo, sensación de ser una persona no útil. Es decir, todo este concepto de minusvalía nos va a llevar en la fase activa de conflicto una necrosis del hueso. Y en la fase de curación va a haber un crecimiento reparativo del hueso, pero hay un retraso hematopoyético, puede haber una alteración en la hematopoiesis, puede haber excesos o deficiencias. Y todo este proceso finalmente tiene un sentido biológico, hacer más fuerte al hueso para no rompernos de ahí. Y todas las enfermedades llamadas leucemia y todas las enfermedades de la sangre van a estar sin lugar a dudas, sin ninguna equivocación, gracias a los descubrimientos de las 5 leyes, siempre en la fase vagotónica. La anemia, la trombocitopenia, la leucopenia, la neutropenia van a estar siempre en la fase de vagotonía o la fase de curación de un programa relacionado con el hueso, que tiene que ver con un conflicto enorme de desvalorización, y que en la fase simpático-tónica previa a la leucemia va a haber una necrosis del hueso, vamos a encontrar osteoporosis, necrosis, y en la fase de curación vamos a tener una recalcificación y por lo tanto una distracción, una falta de formación, porque recuerden que en la médula del hueso, a través de las células llamadas blastos o células madres, se generan tres células diferentes importantes en la sangre, los llamados glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Al tener esta cantidad de blastos en grandes cantidades, lo que van a hacer es rellenar hueso y van a distraer o bien la formación de estas 3 células o bien el aumento o la disminución de estas células. Por lo tanto, todo este retraso o alteración hematopoyética siempre, sin lugar a duda, va a estar en la fase de curación. El doctor Hammer decía: yo jamás he visto que una persona caiga fulminado por tener miles o millones de blastos en periferia o dentro del hueso. Son inofensivos. Los blastos no matan a nadie, pero como vemos miles de blastos y no entendemos este mecanismo y creemos que se está desquiciando y que esto le va a poner en riesgo su vida, entonces mandamos una serie de efectos terapéuticos muy agresivos, como la quimioterapia y la radioterapia, y el paciente que estaba en una fase de vagotonía con una capacidad importante, una capacidad enorme de autocuración, el paciente se le suprime, se le inhibe, se le hace que recaiga o se aparecen nuevos DHS, nuevos conflictos biológicos, y el paciente puede recaer o no salir de ahí. Tenemos la fortuna de tener ya muchos casos de leucemia curados bajo esta
descubrimiento de las 5 leyes biológicas. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor Dr. José Antonio Galicia. No se vaya, sintonice con nosotros Om Radio, transmitiendo pura energía. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él, y le hará mucha falta. Om Radio, 30 de abril. Vale la pena ver el mundo a través de los ojos de los niños. Hola amigos de Om Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad, hagamos de todas las herramientas que están a nuestra disposición nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven, para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Om Radio. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, hablando de la cancerología, de las teorías, de la oncología. Y bueno, estábamos platicando de los diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, los adenocarcinomas son células de tipo adeno que se van a encontrar en endodermo, y que este tipo de crecimiento celular sí va a estar en la fase activa, diferente al mesodermo y al ectodermo que había platicado anteriormente. Tanto el endodermo como el mesodermo antiguo, que serían las glándulas mamarias, peritoneo, pericardio, pleura, dermis, y órganos como algunas glándulas, hígado, vaso, pulmón, riñón, etcétera. Vamos a encontrar crecimientos celulares en la primera fase o fase activa del conflicto, fase simpático-tónica. Y como son células de tipo adeno, vamos a encontrar los llamados adenocarcinomas. O en este caso, melanoma, que es el de dermis, o un mesotelioma, que es de la cavidad de protección. Estos crecimientos van a presentarse en la fase activa de conflicto y en la fase de curación necesita llegar a la solución del conflicto, a resolver ese conflicto de ataque, de amenaza, de sentirse mancillado, de sentirse ataque a esa integridad, de tener un conflicto de miedo a morir, o resolver ese conflicto de miedo a morir, de resolver ese conflicto de ingesta de alimento, de resolver ese conflicto de enojo atorado, de resolver ese conflicto de pelea de una herencia. Necesita resolver estos conflictos para pasar a la fase vagotónica, donde en ese momento que pasa y llega a la conflictólisis, el tejido tumoral deja de crecer, o el tejido celular, de todas maneras le seguimos llamando tumor, y ahí deja de crecer, ya no hay más mitosis y no representa desde la medicina convencional más peligro. Sin embargo, para la ciencia curativa biológica aún no hay peligro. Y ya en la fase de curación, si es que se presentan las micobacterias, los hongos y las bacterias, va a haber un decremento celular por necrosis caseificante. En dado caso que haya ausencia de bacterias por exceso de antibióticos, que haya vacunación, pues entonces se va a quedar con sus procesos tumorales ya encapsulados y fibrosados. De esta manera podemos dar cuenta clara de que es cuestión de entender la ciencia curativa
a través de sus 5 leyes para poder discernir qué es el camino que debemos de tomar. Hay un concepto interesante de la medicina académica, del cual yo participé en la formación, y que es el concepto de la inmunología y el cáncer. Pensamos que el crecimiento de los tumores malignos va a estar determinado por la capacidad de proliferación del proceso tumoral o de las células tumorales, y que esta capacidad de invadir o metastatizar y supera o evade los mecanismos de defensa del huésped. El doctor Hammer pone en tela de juicio al llamado sistema inmunológico. Él dice que son una serie de reacciones serológicas que no tienen nada que ver con una capacidad defensiva, que inclusive esto queda claro porque no existirían desde la perspectiva de las enfermedades autoinmunes, esas enfermedades que creemos que el propio cuerpo nos ataca. Imagínense qué maravilla tan grande tenemos en el organismo, esta perfección del cerebro, este proceso evolutivo tan grande que tiene su propio mecanismo de autorreparación, no de autoagresión, no de automuerte, no de autocastigo, sino tiene programas biológicos de supervivencia en el cual tiene la capacidad de curación. De esta perspectiva, dejaríamos en tela de juicio la inexistencia de un llamado sistema inmunológico, el cual lo hemos puesto porque no entendíamos el origen de 1 o 2 o 3 cánceres. Cada cáncer tiene el origen en un conflicto biológico llamado DHS, síndrome de Hammer, este DHS sorpresivo, dramático y no compartido. Y este DHS va a impactar la psique, esta al cerebro, el cerebro va a dejar una huella, una marca llamada foco de Hammer, del cual tengo experiencia de 17 años revisando tomografías y viendo la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Esto es demasiado aplastante para la ciencia, demostrando la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, y que no pasa nada en el organismo si no es a través del cerebro y si no es a través de su programador, la psique. De esta manera nos podemos dar cuenta que todos los cánceres tienen una explicación y que, bueno, sí tendríamos que poner en un baúl de los recuerdos el llamado sistema inmunológico. El tema de genética y cáncer. Se nos ha hecho creer que los genes, el proceso de tumorogénesis, participan factores genéticos, pero realmente esto no ha sido nunca evidenciado. Y desde la ciencia curativa germánica y las 5 leyes biológicas ponemos en tela de juicio la no posibilidad de la herencia genética, ya que necesitaríamos tener este contexto de mecanismo de las 5 leyes para poder entender cualquier proceso de enfermedad en el hombre o en el animal. Entonces, las enfermedades de cáncer no se heredan y así ninguna enfermedad. Nos podemos dar cuenta que hay una teoría enorme de los llamados formación de cáncer o carcinogénesis. Pensamos que tiene que ver con la susceptibilidad genética o la herencia de los genes, tenemos pensado que tiene que ver con la edad, creemos que tiene que ver con mutágenos externos, con mutágenos internos, creemos que hay hiperplasias regenerativas. Vamos a ver que tiene que ver también con factores de crecimiento, con algo que se llama angiogénesis, con la metilación del DNA, con la toxicidad, con el daño a nivel de la nutrición, con el daño a nivel enzimático, con procesos de apoptosis, con el sistema inmunológico, con muchos otros conceptos que van a favorecer para esto la progresión del cáncer o factores que favorecen la protección del cáncer, como la teoría de la oxidación, de los antioxidantes, para evitar que una célula se oxide. Esto queda desde un contexto de las 5 leyes, otra vez en tela de juicio, y habría que poner desde una nueva perspectiva que estas teorías siguen carentes de una situación difíciles de aceptar, porque el doctor Hammer, a través de 40,000 o mucho más casos, ya después de que presentó su tesis, miles de casos, más de 50,000, presenta la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano y demuestra
las 5 leyes biológicas como una ciencia exacta, precisa y que se puede corroborar en cada uno de los pacientes que presenta una enfermedad. También vamos a tener la concepción de los químicos que pueden originar cáncer o de las toxinas. Se ha hablado de los desodorantes, se ha hablado de los químicos que tiene las partes internas de las latas, se ha hablado de los químicos que están en el ambiente, del tabaco. Efectivamente han sido una lista enorme de las sustancias químicas que le han llamado carcinogénicas o formadoras de cáncer. Esto también quedaría en tela de juicio porque no, bajo las 5 leyes, vamos a demostrar que tiene que haber siempre, para que inicie una enfermedad, un DHS, un síndrome de Hammer, este conflicto impactante, sorpresivo y altamente dramático y no compartido, guardado en el más completo aislamiento. Vamos a ver otra teoría sobre el cáncer en el cual estamos en la medicina creyendo que hay virus que mutan o que pueden mutar una célula o que pueden hacer que esta célula se ha vuelto loca, desquiciada y empiece a crecer. Estamos hablando, por ejemplo, del papiloma del virus, que se dice que puede originar cáncer de cervix. Estamos hablando, inclusive en los años 50 se creía que la leucemia era originada por virus. Es decir, hay una teoría muy grande de las posibilidades para la medicina de que los virus generen. Para el doctor Hammer, en la 4ª ley, habla que los virus son apatógenos en caso de que todos los que son enunciados en la medicina existan, porque da la casualidad que hay muchos virus que son modelos solamente de computadoras y que no han sido aislados, purificados y vistos al microscopio. El mayor ejemplo en la historia es el virus del VIH. Ningún virus del VIH ha sido posible a ser aislado, inclusive en los test, en cada uno de los test, en el test, por ejemplo, de ELISA, de Abbott, dice, hasta el momento no existe un estándar para detectar la presencia o la ausencia del virus del VIH. Es decir, que el test de ELISA que dice que detecta el VIH es falso, no detecta el VIH, detecta la posibilidad de que esa persona es como un test de alergia, estuvo en contacto con algunos de los diferentes procesos de enfermedad, entre ellos más de 39 enfermedades, y que esa persona pudo haber tenido toxoplasma, herpes, varicela, rubiola, etcétera, y que esta información, para el doctor Hammer, el salir positivo en un paciente homosexual es tener un conflicto relacionado con el esmegma de la pareja, un conflicto de asco-repulsión, un conflicto de rechazo, y entonces este test de alergia sale positivo al test. Finalmente, lo que quiero aclarar es que en el propio test de ELISA refiere que no existe un estándar hasta la fecha para detectar la presencia o la ausencia del virus del VIH. Yo tengo el test original de Abbott y en uno de los renglones dice eso. De manera que si yo saldría positivo y demando a Abbott, Abbott dice que no está detectando el virus del VIH. Esto es bien importante aclararlo porque muchas personas caen en una situación de la cual ya no pueden salir. Entonces, este concepto de carcinogénesis virales como un proceso de enfermedad han sido, sin lugar a dudas, otra teoría más de la medicina. Finalmente, hay muchos conceptos en el cual creemos que, por ejemplo, el cáncer de la cavidad oral tiene que ver con tabaco, con el isopropil, el alcohol, compuestos niquelados, ¿ok? El cáncer, en este caso, de lengua, tiene que ver con un conflicto de bocado, tiene que ver con un conflicto de atrapar el bocado. Por ejemplo, tuve alguna vez un cáncer de paladar, un CABUS, y este paciente era un paciente, creo que con esto vamos a terminar, un paciente pues un tanto humilde, y estaba esperanzado a que el presidente municipal les diera unos terrenos para poder construir su
su casa. En esa área, con mucha carencia, uno de los, y creo que para muchos humanos, uno de los grandes sueños es construir su casa, construir su vivienda. Entonces le habían dado al paciente un terreno y él ya había hecho el trazo, ya había traído el ladrillo y ya había tenido ese sueño de haber construido su casa. Llega el presidente municipal unas semanas después y le dice que no le puede dar ese terreno, que no se angustie, que le va a dar otro, pero que necesita que volver a ordenar los espacios, los terrenos, para que pueda llevarlo ante las instancias gubernamentales que le aceptaran ese proyecto y que pudiera ya dar esos espacios. Pasa un par de meses, le vuelven a dar el terreno y él no se percata que en el cábun se hace un tejido de crecimiento excesivo. Y cuando lo veo, tiene una necrosis purulenta maloliente, que el paciente se le estaba destruyendo el paladar porque ya había entrado en la fase de vagotonía y había entrado en la necrosis. Este paciente pudo entender que estaba en la fase de curación, no se hizo quimio, no se hizo radio y el paciente sobrevivió. Sí hubo una destrucción del paladar, pero el paciente superó ese conflicto. Fue un conflicto de no poder alcanzar ese bocado o que el bocado se lo quitaran prácticamente de la boca. Es un lenguaje biológico, es un lenguaje en el que podríamos expresar a través del concepto del reino animal, pero que es un lenguaje que nos permite a través del concepto de la biología entender estos conflictos que tienen que ver con la evolución de la especie, que tienen que ver con todo tema de la biología, tanto en el hombre como en los animales. Esto queda claro que hay una sinfín de teorías en la medicina convencional y que la ciencia curativa biológica nos permite con mucha precisión empezar a discernir de todas estas situaciones que la medicina nos ha llevado a fracasos terapéuticos a través de quimioterapia o pseudoquimioterapia, como decía el doctor Hammer, pseudoradioterapia, y creemos que es la única opción para llevar a la cura. Finalmente me voy a despedir porque hay un paciente que está muy angustiado desde España y que es un paciente que le envió un abrazo y que a pesar de que sabe nueva medicina germánica, al haber entrado en este proceso de enfermedad, entró verdaderamente en pánico y en un conflicto de túbulos colectores. Un abrazo a este paciente de Perú, un abrazo a estos pacientes que están necesitados por escuchar que va a tener solución su proceso de enfermedad. Les mando un abrazo cálido, me despido de ustedes. Recuerde que semana a semana, los días miércoles de 12 a 1, estaremos con ustedes transmitiendo programas de conciencia curativa biológica, aquí en la estación número 1 por internet, Om Radio, transmitiendo pura energía. Recuerde, nos vemos en la próxima. Esté atento a cada programa, le envío un abrazo, le envío felicitaciones, le envío alegría, toda la fuerza posible y saber que somos los que dirigimos el tratamiento, los que dirigimos la curación, los que tenemos la capacidad de autocurarnos y ser responsables de la toma de decisiones para saber qué camino llevo en el tema de salud e enfermedad. Un abrazo, hasta la próxima. Sea feliz. Aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia González. Om Radio, transmitiendo pura energía. ¡Vámonos! Doctor Antonio Galicia González te espera el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Conciencia Curativa Biológica. Nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados. Comprenderlo traerá salud a tu vida. Aquí en Om Radio.